Amables televidentes, gracias por estar nueva vez en la hora con Gregory. Recibo al politólogo Luis González, un dominicano bastante versado en temas internacionales y por supuesto los temas de acá. El programa de hoy día, nuestro conversatorio, girará en torno a dos situaciones que en el exterior en este momento ocupan la atención internacional. Las elecciones del próximo domingo 28 de julio en Venezuela y la perspectiva de las elecciones en Estados Unidos para noviembre de este año. Muy interesante este tema de Estados Unidos y le doy la bienvenida a Luis González. Saludos. Bueno, gracias Gregory. Un honor para mí estar de nuevo aquí contigo, con tus seguidores en todo el planeta. Gracias. Una buena oportunidad, Luis, para que escuchemos de ti. ¿Qué visual tienes de una situación que el domingo se va a producir en la República Bolivariana de Venezuela? Hay elecciones, unas elecciones que están matizadas por muchos aspectos sí, que son de interés. Entonces, me gustaría conocer qué expectativa tienes sobre ese evento que todos esperamos transcurra de manera normal. Correcto. Bien, gracias. Yo creo que hay un elemento que hay que tomar en cuenta y lo voy a utilizar aquí. Para entender el presente es preciso conocer el pasado, la evolución de incluso para que la gente se ubique ahora y tenga una mejor perspectiva, incluso opinión acerca de los actores. El chavismo llega en el 98, por eso estamos hablando de 25 años en el poder. Hay que reconocerle al chavismo y luego al madurismo, a partir de la muerte de Hugo Chávez, que han organizado elecciones siempre. O sea, si es por la definición, por eso yo soy politólogo, soy en primera carrera. Cuando yo oigo a algunos teóricos que el hecho de que haya elecciones ya hay una democracia. Si es por esa definición de democracia, Venezuela es una de las más grandes democracias de la región. Porque Chávez no solamente llega al poder, todo el mundo recuerda, después de un intento de golpe de Estado del 92, esa figura, pero a los 6 meses organiza elecciones y se presenta al escrutinio pudiendo haber perdido. Él tiene unas elecciones con 5 años de futuro y él se presenta de nuevo, organiza una reforma a la Constitución. Quiere decir que desde ese primer momento han utilizado los mecanismos que, reitero, para muchos solamente eso es democracia, tener elecciones cada cierto tiempo. Entonces eso es lo primero, reconocer al chavismo y al madurismo que siempre en el orden establecido, con todas las reglas, se puede decir que tienen control del Consejo, todo lo que quieran decir, pero han organizado siempre elecciones y han participado y le han ganado algunas. Hubo una vez que ganaron los gobernadores la mayoría, una vez que él no pudo ganar, Chávez mismo no pudo ganar un referéndum. Señores, recuerden esto, quiero presentar la historia para entender el presente. En el 18, que yo estuve allá, Gregory, yo estaba como embajador en Cancillería, director de Relaciones con Asia y Oceanía, había lanzado en ese momento el Centro de Análisis de Estudios Internacionales de la Universidad del Caribe, el CAYEI, conjuntamente con el canciller de la universidad, José Alejandro Ibar Martín, y uno de los que fue fundador del CAYEI era también un candidato de esos que surgen, y me invitó a observar las elecciones. En ese momento, ¿cuál fue la posición de la oposición y de la comunidad internacional, Gregory? No apoyar eso, desestimarlo, porque con eso entendían que el proceso se iba a oscurecer y que por tanto se iba a invalidar, y esa no era el camino. Yo lo dije en ese momento, ustedes tienen que reunirse y enfrentarlo, porque usted se retire, porque usted OEA, con el mismo Almagro que está ahí, o quien sea diga que porque yo no voy a observar, esas elecciones no están validadas. No es verdad. Se llamaron elecciones, se convocó a todos, se hizo todo. Que usted no quiere participar, eso no es problema mío. Entonces yo creo que en el 18 Maduro ganó y se validó porque ellos quisieron. Hubieran hecho lo que están haciendo ahora, quizás ya en el 18 hubiese ganado la oposición. Estoy planteándole esto a tus seguidores y al mundo para que entiendan. Lo que está pasando ahora es que luego de 6 años, que pasó de todo, la mayor
migración de venezolanos, una situación económica peor, claro. Él tiene parte, porque hay que, como yo te señalo, yo siempre trato de hablar con los hechos y con la verdad, que es la esencia incluso tuya siempre como comunicador. La verdad es que también el papel de Estados Unidos y Occidente y todos esos métodos que se utilizan, algunos lo aprueban y otros no, que son de las sanciones unilaterales, afectó a Venezuela. Hay que estar claro. Y al afectar a Venezuela, pues afecta al pueblo y por tanto ese pueblo no tiene ni con qué comer, no tiene nada, pero hay que poner cada cosa en su lugar. No reconocieron a Maduro, que fue el electo, yo siempre lo dije, yo estaba en Cancillería, no lo podía decir público en ese momento, pero la posición asumida por el gobierno dominicano de seguir el paso de Estados Unidos, que en ese momento estaba Donald Trump en el poder, de colocar como presidente a un tal Guaidó que no fue electo por nada, o sea, Maduro fue electo por el pueblo, Guaidó no fue electo por nada. Entonces, ¿de qué democracia tú me estás hablando? Si tú quieres poner como presidente a alguien que nadie ha votado por él y quiere desconocer al que el pueblo venezolano votó por él, señor, hay que hablar con claridad. Y ahí el pueblo dominicano, en este momento, Danilo Medina presidente, Miguel Vargas, mi amigo, el canciller, se adhirieron a esa posición reconociendo a un tal Guaidó que nadie votó por él, pero realmente el presidente era Maduro, Nicolás Maduro. Entonces, ha pasado todo eso y el pueblo hoy más que nunca, Gregory, está desesperado. Está desesperado porque él puede decir lo que quiera, pero la verdad que le está yendo mal económicamente. Y es por eso que además que es importante, el que está siguiendo que anote esto, hubo una influencia del Caribe, CARICOM, en Barbados hubo un acuerdo, en Noruega otro, o sea, ha habido unos instrumentos para garantizar que estas elecciones que van a hacer ahora, como usted lo anunció, el domingo tuvieran sentido y tuvieran unas garantías. Y es por eso que esta vez, con todo y que han hecho sus movimientos, parece que van a ser unas elecciones que van a expresar, porque primero la oposición hizo lo que yo sugerí que debieron haber hecho en el 18. Se unió, hay varios candidatos, pero al final hubo una propuesta que fue la que ganó de manera mayoritaria en unas internas en octubre del 2023, María Corina Machado, una joven que viene de muchos años, incluso debatió con Chávez en muchas ocasiones, y ella obtuvo el 90%, Gregory, de todo, de una interna. Y estaba en ascenso, entonces la Procuraduría, la Contraloría le inventó un expediente y la sacaron. Es lo que te quiero decir, es un juego de poder, pero todo en base, se supone, a las instituciones que ellos tienen. Y la sacaron, pero surgió una figura, Edmundo González. Antes de Edmundo, María Corina señaló a una especie de suplente de ella, sí. Corina Goris, pero entonces la Comisión Electoral la desestimó. También, es lo que te quiero decir, lo que sucede es que es un juego de poder. Es un juego de poder donde ahí voy a utilizar de nuevo el concepto de democracia, pero en su esencia. El poder de la democracia no es más que poder del pueblo. Demos Kratos, poder del pueblo. Y ahora sí es verdad que ese pueblo está dispuesto a ejercer su poder y transferírselo a un representante que ellos entiendan digno. Y entonces ahí está eso que tú señalas, incluso es una persona también con muchas condiciones, la señora Goris, pero se desestimó, entonces surge la figura de Edmundo González, que está ahí, es un hombre con bajo perfil, es un hombre tranquilo, pero toda esa intención de voto a favor de Machado, Corina Machado, y de todo el que quiere salir por fin de 25 años de un mismo gobierno que ha tenido sus altas y bajas. Pues incluso hay gente que te dice, bueno, cuando Chávez por lo menos teníamos empleo, pero ahora no tenemos nada. Entonces, por eso es que lo que vamos a ver en unas horas, porque es el domingo ya, es que según las mediciones que se hacen ahora, las mediciones que se hacen desde fuera, mediciones no autorizadas algunas, pero
pero en base a datos concretos y muy técnicos, se hablan de un 70-30. 70 para la oposición, donde son 10 candidatos, para que los mayores son el Maduro, con su polo patriótico y lo que significa la reelección, y Edmundo González con María Corina Machado y todo, por ahí otros más, 8 candidatos, que no despegan, ninguno supera creo que el 1%. Pero del 70-30, eso es lo que se está viendo. No hay manera de que eso cambie de aquí a unas horas. Según mediciones muy serias, eso es lo que está sucediendo. Se dice que en estos momentos ya muchos chavistas y bueno del régimen se han estado acercando y se está hablando incluso ya de manera seria, o se está debatiendo, porque hay algunos que no están de acuerdo, hay algunos que son radicales, de los indultos, de si dejan salir a Maduro, Sí, le abren una válvula de escape, porque hay que estar claro. Si usted quiere asumir para tener, porque primero ellos tienen el control todavía del Congreso, va a durar 6 meses, porque es en enero que toma posesión. O sea, Edmundo González gana este domingo, pero ellos quedan 6 meses con el control de todo. Y el verbo de Nicolás Maduro, que entre otras cosas ha dicho hace unas horas que el ejército, la fuerza del ejército bolivariano, lo apoya totalmente a él. Sí, pero yo creo... Previamente había hablado lo del baño de sangre. Sí, pero yo creo, Gregory, que en los momentos así los hombres se colocan a la altura de las circunstancias, independientemente de que él tiene un jefe ahí militar que ha estado con él todo el tiempo, creo que Primo Rivera, algo así. Yo creo que la mayoría se va a poner del lado de la institucionalidad. Va a apoyar las Fuerzas Armadas venezolanas, estoy diciendo aquí desde la República Dominicana con Gregory Caimares. Las Fuerzas Armadas de Venezuela se van a poner a la altura de las circunstancias. Si el pueblo vota a favor de Edmundo González y de la oposición, yo estoy seguro que la mayoría de esas Fuerzas Armadas, que son parte del pueblo también, claro, y están pasando todo, claro. va a apoyar la institucionalidad. Eso es lo que yo me atrevo a señalar unas horas antes, porque estamos aquí en la República Dominicana unas horas antes de las elecciones. Creo que no es verdad que si él sale desfavorecido, que es lo que parece ser, las Fuerzas Armadas. Ahora, lo que no va a hacer es que si pierde la oposición, entonces quiera. Ahí sí es verdad que esas fuerzas también lo van a apoyar a él. Van a apoyar lo que digan los votos. Bien, como bien mencionabas hace unos momentos, Luis, desde 2013, cuando Nicolás Maduro asume la dirección de Venezuela como jefe de Estado, ha habido, se puede decir a grandes rasgos, 3 características de esas gestiones de él. Sí. Alta inflación, inseguridad y la situación de la migración. Sí. Sobre la migración, se piensa que hay alrededor de 5 a 6 millones de venezolanos. Se habla hasta de 8 millones fuera de él. Que no van a poder votar porque con ese manejo del poder que tú muy bien mencionas, se ha imposibilitado, se ha vedado, ya no va a haber votación en el exterior de que puedan sufragar. Entonces, se entiende que, por supuesto, los que se han ido es prácticamente... Aunque tengan la intención de voto a favor, no van a poder votar. Entonces, esa es una votación que no se va a sumar un solo voto a lo que va a suceder el domingo a favor de la oposición. 70-30 son de los que están dentro. Lo que te quiero mencionar es, ¿podría hacer falta esa votación que está en el exterior? No, precisamente te iba a decir, las mediciones que se hacen son en base a los que están allá y tienen condiciones, en base a los que tienen las condiciones para votar. Si fuera así, entonces fuera mayor la proporción. Pero también tengo que decir algo, Gregory, a favor también, porque como te digo, hay que hablar con la verdad. Es que, por ejemplo, aquí hay muchos venezolanos que vinieron cuando incluso teníamos abierto, que para mí, yo incluso lo llegué a decir estando en Cancillería, era desproporcionado y violando el principio de la reciprocidad. Nosotros teníamos que buscar una visa para ir a Venezuela, y complicado, cuando querían no te la daban, y los venezolanos entraban aquí como querían, como turistas. Eso era así. Entonces,
Eso está pasando en todos de los 8 millones de venezolanos que hay, 7 o el 90% tienen esa condición. Llegaron a los países, algunos, bueno, se iban por la frontera, los que están más cerca, los que están en Colombia, los que están... Pero los que llegaron a países como estos, ¿cómo llegaban? Con un pasaporte y entraban como turistas y se quedaban. Pero ya ese pasaporte se venció. ¿Y con qué van a votar? Y no es porque hay elecciones. Yo tengo casos de que me lo han comentado muchos venezolanos estando aquí, que se le hace difícil porque el Estado de Venezuela no tiene cómo sustituirle, porque no tiene... Bueno, tenemos nosotros problemas aquí con pasaporte dominicano. Imagínense usted entonces un Estado como... Entonces, que no tienen documentos para votar. No es porque no fue por el momento, es que no tienen. Revisen los venezolanos que están aquí, que nos están viendo ahora, Gregory. La mayoría no tienen pasaporte al vigente, día. exacto. Y si no tienen pasaporte vigente, ¿cómo van a votar si ese es el documento que se lee? Y no hay forma de que de repente el Estado, que tiene años, no es porque hay elecciones, tiene años los venezolanos tratando de sacar un pasaporte aquí en la Embajada de Venezuela en la República Dominicana y no se les... Pero el Estado no facilitó que pudieran votar, independientemente de ese dato que dice. Sí, no, por eso no, sí, se le dijo que el que tenga las condiciones, por eso hay 70,000 que van a votar. Hay 70, 80,000, que no es nada, es un 10% de los 7 millones. Si vamos pero habrá sí, votación claro, entonces. hay 70, 75,000 que van a votar, de todos los que están fuera, ya eso están habilitados. Creo que hasta aquí, quizás si alguien nos está mirando, pero ese dato fue ya oficial, 70, 75,000 venezolanos que están fuera, pero no es nada para 7, 8 millones que están fuera. Los observadores, va a estar... la Unión Europea no va a estar presente. No. Van a estar presentes José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, el expresidente dominicano Fernández. Exacto. Y va a estar presente también Torrijos de Venezuela, el expresidente. No es de Panamá. Perdón, Torrijos, de Panamá, Martín Torrijos. Martín Torrijos. Sí. En ese sentido, ¿qué organizaciones tienes conocimiento van a participar en la observación? No sé si la OEA va a estar representada. Creo que sí, yo creo que si es por observadores, ahí va a haber veedores, como se le llama en otros países. Creo que va a haber una buena representación con cierto nivel de sobre todo, que es lo más importante aquí, de independencia, si se quiere, para utilizar una palabra. ¿Por qué la Unión Europea no? Porque ellos están claros en una posición, y es lo que dice Maduro también. Una cosa es que pero si tú estás claro que tú lo que eres mi opositor, fuiste lo que promoviste a Guaidó y estás diciendo por el mundo, entonces tú no vas a ser imparcial, esa era la palabra que quería decir ahorita. Entonces prefiero estos grupos que tengan niveles de imparcialidad. El presidente Leonel Fernández de la República Dominicana, que ha encabezado varias veces observaciones electorales como jefe de la delegación de la OEA, Leonel lo ha hecho varias veces. Yo coincidí, por ejemplo, creo que fue en Ecuador una vez, cuando él era el jefe de esa delegación. No sé si ahora está en esa condición. Lo que te quiero decir que todo lo que está... Por ejemplo, el expresidente de Argentina, Fernández fue siempre un amigo y hasta defensor, Gregory, en algunos aspectos de Maduro. Se debatió en algunos cumbres de la CELAC a favor de Maduro, de que estuviera ahí. Lo invitó incluso a Argentina. Sin embargo, Lula da Silva dio unas declaraciones que para mí muy responsables. Ese otro amigo de Maduro, pero yo creo que tanto Fernández como Lula no son amigos de Maduro ni son enemigos, son de sus posiciones que siempre han sido coherentes, es lo que yo creo. Él le hizo una observación. Una observación es lo que hace que algunos Lula, han entendido como advertencia a su comportamiento. Ni siquiera le está señalando directo, lo que quiere decir, señores, lo que queremos es que haya elecciones como usted la quiere y todo el mundo la quiere para validar o no, y eso lo vio mal. Entonces Fernández también un poco se adhirió a esa posición y a él le enviaron una comunicación, después que él era invitado, le enviaron una comunicación. Yo creo que no es conveniente ya que usted venga así mismo, porque vemos que usted tiene una posición parcializada. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay una buena cantidad y en calidad de veedores para ese proceso. El único temor que se tiene es que
puedan tener un control de las máquinas de votación, que no es tan sencillo. Eso tiene que ser a través de mecanismos de retraso, que la gente se quede fuera, porque ya después que la gente entró, eso es uno de los mecanismos más confiables que tiene Venezuela. Eso es con la huella digital en una máquina, y creo que hasta con los ojos, el reconocimiento facial, y o sea, tú no puedes enviar a nadie ahí. Automáticamente tú entraste y votaste, se desactiva, o sea, no puede que votar 2 veces. No, la única forma que ellos pueden hacerlo es con táctica dilatoria, haciéndolo más. Esos son, pero para eso están los observadores, para decir, no, espérate, este proceso debe ser fluido, debe avanzar. Creo que se le va a hacer difícil, y más cuando las encuestas no te dan dos, como en el caso de Capriles, ¿tú recuerdas? Claro. Capriles estuvo cerca. Quedó cerrada esa muy votación. cerrada. En ese momento sí, se dice que Capriles ganó, pero ellos pudieron voltearlo porque era más cerca. Pero si es como dicen las encuestas, de 20 o 30 puntos, es muy difícil que ellos puedan impedirlo. Luis González, con la experiencia que te adorna, te pregunto lo siguiente. Es subjetivo, por supuesto, la situación. María Corina Machado, sí, donde quiera que ella se presenta, hay un mar humano de venezolanos que la sigue. Sin embargo, María Corina Machado no es candidata. María Corina ha hecho la campaña, es algo inusitado. Sí, porque no le pueden impedir eso, ya no puede presentarse Edmundo para hacer campaña así. Muy bien, Edmundo González, 0% conocido en Venezuela hasta hace 3 meses. Y un muy bajo perfil, no convence a nadie, es la verdad. Bien, entonces, cuando hacemos la hipótesis de que la oposición gana, Edmundo González es presidente, ¿cómo piensas tú que se va a conjugar esa situación de que quien ha hecho el gobierno es una persona que no era candidata ni alcaldesa? No, incluso las preguntas se la han formulado estando ellos juntos, que qué papel va a jugar ella. Por supuesto. Y él dice, no lo que ella decida, ella será en ese gobierno lo que ella decida. Creo que va a tener una gran influencia, hay que estar claro, pero el presidente va a ser, sin lugar a dudas, Edmundo González, es el que va a firmar los decretos, va a ser la cara, va el que va a pasar a la historia como presidente, al menos que María Corina aspire en el futuro, pero por ahora el presidente, después del chavismo, si se sucede lo que parece que va a suceder, va a ser Edmundo González. Ahora, el gobierno, ahí María Corina va a tener una gran influencia. Él dice la posición que ella entienda, ella podrá decir si quiere ser canciller o si quiere, pero también influir en un gabinete, y sobre todo, Gregory, que es lo que yo creo, porque el gobierno no es para el figureo, es para transformar el país. Lo que los venezolanos quieren es personas que se pongan ahí a transformar el país y que se abra al mundo con todas sus posibilidades. Como le dijo el Papa Juan Pablo II, Carlos Botila, ¿tú recuerdas? Cuando vino aquí a Cuba, en el 98 precisamente, que le dijo a Fidel, Cuba que se abra al mundo con todas sus posibilidades, y el mundo a Cuba. Si Fidel le hubiera hecho caso en ese momento, Cuba fuera otra cosa. Pero yo creo que eso es lo que hay que hacer ahora. Ese gobierno de Venezuela tiene que abrirse al mundo, ni siquiera alinearse. No es cerrar sus relaciones con China y con Rusia, que la tiene y debe mantenerla. Si comete la estulticia de comenzar a alinearse, como está haciendo Milei, que le está yendo mal por eso, en parte. Milei es un personaje, eso es para analizarlo en otro programa. Pero uno de los errores de él es que cerrándole a China de manera radical y a Brasil, eso no conviene. Lo que tienen que abrirse en favor del interés nacional de Venezuela, seguir con esas relaciones con China, con Rusia, con Brasil, pero también con Estados Unidos, donde tienen ellos que nunca ha habido una desconexión. Tú a Estados Unidos, todo eso que dice Citgo y cosas, eso es venezolano. Correcto. O sea, lo que tiene que hacer Venezuela es eso, trabajar por Venezuela. Finalmente, con el tema de Venezuela, sí. Leopoldo López es candidato presidencial político en el exilio, obligado en el exilio. Sí, ha dado unas declaraciones y dijo una frase que a mí me llamó la atención hace unos días. Venezuela, allá los venezolanos han perdido tanto que también han perdido el miedo a Maduro. ¿Cómo interpretas tú esa frase?
Sí, eso es, porque cuando se habla del miedo, hay una frase en 1622 de Francis Bacon, the only thing, que digo, a lo único, te lo voy a decir en español, lo único que hay que tenerle miedo es al miedo. A lo único que hay que tenerle miedo es al miedo. Después que tú vences el miedo al miedo, lo venciste todo. Que fue la frase que tomó Franklin Delano Roosevelt cuando tomó posesión el 4 de marzo de 1933, me parece, en Estados Unidos. The only thing we have to fear is fear itself. O sea, a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo. Y eso es lo que ha pasado. El pueblo venezolano tenía un miedo que ahora lo ha perdido y está unido en favor de un cambio que lo necesitan. El mismo madurismo debió hace mucho permitirlo ellos mismos en el 18 para... Y luego, quién sabe si volvían, permitirle que sea el pueblo que pueda evalúe. comparar. Ya, comparar. Como dice Correcto. la expresión, medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie. ¿Cómo yo voy a medir si tú eres bueno o malo y ni siquiera es permitido a una generación de jóvenes que tienen 25 años que comparen a los demás? Y como bien dices, hace 25 años que empezó el chavismo. Exacto. Muchos jóvenes Habrá- solamente han vivido eso. ¿Y Maduro es chavismo? Maduro, claro que sí, sí hay. Incluso Y Maduro se está ahí parece a Chávez. en parte, pero naturalmente no tiene las luces que tenía Chávez, Ya. para nada, pero es la continuación, por eso está ahí. Bien. Luis, vamos a hacer una pausa. Al regreso, el tema, el segundo tema de interés internacional en este momento, Estados Exacto, Unidos. así es. Luis González, politólogo dominicano. En breve retornamos.